Bien, bienvenidos a la casa de Dios, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en 1 Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Hoy vamos a leer los versos 12 a 19. Primera de Corintios, capítulo 15, 12 a 19. Quiero leer de nuevo también esta ocasión desde el verso 1. Y cuando llegue al verso 12, pues me acompaña, por favor, hasta el verso 19, que es el párrafo que tenemos hoy para estudiar. Dice así la palabra de Dios, 1 Corintios 15, 12 a 19. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Amén. Negar la realidad de la resurrección o creer que es algo demasiado fantasioso para aceptarlo es anular la verdad acerca de toda nuestra fe. Porque nuestro cristianismo está basado 100% en la veracidad del Cristo crucificado, muerto y sepultado, pero sobre todo en la certeza de la resurrección de nuestro Señor, que es la piedra angular de la iglesia evangélica. El tema de esta meditación es Cristo vive. Esa es la base que sostiene nuestra fe. Pablo ya ha dejado bien claro que a la llegada de la predicación del Evangelio a la ciudad de los Corintios, todos ellos habían creído sinceramente. Lamentablemente habían dado lugar a las filosofías griegas de las que ellos habían salido, recuerde, y habían permitido que éstas entraran a la iglesia, y lo peor era que habían dejado que entrara a su corazón, confundiéndolos y haciéndoles creer que la resurrección era algo imposible, porque en esta cultura creían que el alma era inmortal, pero el cuerpo no. Además, como todo lo material era malo, así que en sus creencias era imposible que un cuerpo mortal y vil pudiera resucitar. Esa manera de pensar había confundido a los cristianos corintios, y en su confusión habían dicho que la resurrección no era realmente física entonces, sino más bien espiritual. Y que esa resurrección espiritual ya se había efectuado el día de la conversión, porque se había enseñado que la conversión implicaba muerte a la vida vieja y una resurrección a la vida nueva en el Señor, simbolizada en el bautismo por agua.
Pablo ha nombrado una lista de testigos presenciales y oculares de la resurrección del Señor. Testigos que habían certificado y podían certificar que la resurrección no era algo inventado, que la muerte de nuestro Señor había sido real, pero también su resurrección. Pablo recuerda que todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento también había sido simbólico de la muerte del Señor. Las Escrituras, de acuerdo a Pablo, eran testigas pues de todo lo que se decía respecto de su muerte, pero también las Escrituras eran testigas acerca de su resurrección. Encontramos desde Génesis en el ofrecimiento del hijo de Abraham, Isaac, como lo vimos la semana pasada, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo Isaac, y Abraham, sin pensarlo dos veces, obedece al Señor y se dedica a ello. Desde temprano se preparan y se van, y cuando es el momento de ofrecerlo, le dice a sus siervos que se esperen porque él y su hijo irán a adorar y regresarán. No le dijo y regresaré, sino les dice y volveremos a ustedes. Tomando este evento en la vida de Abraham, el escritor de los Hebreos en el capítulo 11 habla y dice que le recibió como de entre los muertos. Así es que sí hablaba de la resurrección del Señor el Antiguo Testamento. Job, en el capítulo 19, hablando de sí mismo, habla y dice que él sabe que su cuerpo ha de deshacerse cuando él hubiese de morir, pero que sus ojos verían a Dios. Consciente pues de la resurrección, Job dijo estas palabras ahí en los versos 25 a 27 del capítulo 19 de ese libro. Y el mismo Salmo 16, recuerdan ustedes, David, hablando inspirado por el Espíritu Santo, habla acerca de que su cuerpo no vería corrupción, pero no hablaba de sí mismo, porque el sepulcro de David y sus restos estaban allá, pero hablaba del Señor, acerca de que el Señor resucitaría. Entonces, la Biblia era testiga acerca de estas verdades, y Pablo se lo recuerda a los corintios, diciéndoles que las Escrituras decían estas cosas. Ellos pudieron haber buscado a los testigos oculares de la resurrección, como decíamos, pudieron haber pensado, bueno, vamos a ir a investigar y vamos a constatar si verdaderamente eso es real o es una mentira. Porque si Pablo dice que Pedro, entonces vamos a llamar a Pedro y que nos explique estas cosas. Pedro probablemente había hablado el mismo evangelio y tal vez lo habían olvidado, pero pudieron haber llamado a Pedro, a cualquiera de los apóstoles, para decirles, hermanos, tenemos un conflicto con la resurrección y necesitamos que vengan y nos digan que ustedes fueron los primeros en ver al Señor resucitado. Y pudieron haber llegado y decirles a los corintios, hermanos, nosotros somos prueba viviente de que el Señor resucitó. Pero no lo hicieron. Así es que la confusión los había arrastrado, no todos, pero una gran cantidad de los corintios, a dudar acerca de ello. Pablo les dice, bueno, sí, parte de Pedro, también hubieron más de 500 hermanos que fueron testigos de su resurrección. El Señor les había dicho que debían verlo fuera de Jerusalén y les citó que podía ser en Galilea, y entonces aparentemente fue el lugar donde habían más de 500 personas, y Pablo dice, bueno, había muchas personas, más de 500, y fueron testigos de la resurrección del Señor. Muchos de estos viven todavía, aunque algunos ya murieron, pero muchos siguen vivos para que ustedes los busquen y les testifiquen acerca de la resurrección del Señor. Y Pablo dijo, bueno, pero también Jacobo. Y cuando habló de Jacobo decíamos que no era ninguno de los dos apóstoles, ni el hijo de Zebedeo, ni el otro, que habían sido testigos de la resurrección, sino más bien su hermano Jacobo, ¿verdad? Aquel que no había creído en Jesús durante su ministerio terrenal, y que al final del ministerio terrenal del Señor, bueno, pudo creer en Él y poner toda su fe en el Señor, y que fue uno de los pilares, de hecho, el líder de la iglesia en Jerusalén después de la resurrección y después de la ascensión del Señor. Imagínense, hermano, qué gran experiencia la de Jacobo, el hermano del Señor. Llegar no solo a ser un discípulo del Señor, sino ser base, pilar de la iglesia en Jerusalén entonces. Pablo dice, bueno, Jacobo también. Y si eso no es suficiente, dice Pablo, yo soy testigo de la resurrección. Yo,
a aquel que no merecía conocer al Señor y encontrarlo, porque perseguía a la iglesia del Señor, maté cristianos, hice que los cristianos blasfemaran el nombre del Señor, los obligué a golpes a negar su fe. A mí, dice Pablo, se me apareció el Señor. Y algunos podrán decir, bueno, los apóstoles, a ellos les convenía hablar estas cosas y se inventaron estas cosas. Pero no pueden decir eso de mí, el enemigo número uno de la iglesia. Así es que yo testifico que el Cristo viviente es el Cristo resucitado. Al final los corintios habían creído a la predicación, como Pablo dijo la semana pasada en el verso 11, ya sea por uno o por otro, ustedes creyeron. El evangelio llegó con fuerza a la iglesia en la ciudad a los ciudadanos corintios, y se hizo una iglesia sólida, creciendo en el Señor y fundamentada en la resurrección de Jesucristo. Y Pablo dice, ustedes creyeron. ¿Cómo es entonces que ahora pueden dudar acerca de la resurrección? Yo les decía la semana pasada, hermanos, que debemos tener fe y creer con todo nuestro corazón que nuestro Señor vive. Que el hecho de decir que el Cristo viviente está aquí no es una idea que al pastor se le ocurrió y nos han lavado la cabeza y nos la hemos creído nosotros también. No, ciertamente ninguno de nosotros podemos decir, no, pastor, yo un día se me apareció el Señor y me dijo, tócame. Y lo toqué. No podemos decir ninguno de eso. Por eso el Señor, cuando los discípulos le dijeron a Tomás, en una de tantas ocasiones en que el Señor se les apareció, y aquellos le dijeron, hemos visto al Señor, y Tomás recuerda que dijo, no, si yo no lo veo y no meto mi dedo en donde estuvieron sus clavos y mi mano en su costado, no voy a creer. Y el Señor se apareció de nuevo estando Tomás presente, y al primero que se dirigió fue a Tomás y le dijo, ven Tomás, ¿no crees que yo soy el Cristo resucitado? Pues entonces le enseñó las manos y le dijo, mete tus dedos acá. Y se descubrió su costado abierto por la lanza, recuerda, y le dijo, ahora mete tu mano y no seas incrédulo, sino cree. Y cuando Tomás lo vio, cayó de rodillas y dijo, Señor mío y Dios mío. Y lo que le dijo el Señor nos atañe a nosotros, hermanos, porque le dijo, porque ves, crees. Dichosos, bienaventurados los que sin ver creen. Hermano, usted y a mí no nos lavaron la cabeza. Hemos creído por fe que el Cristo al que venimos a adorar hoy está aquí, que es el Cristo resucitado, hermanos. Yo no lo veo con mis ojos, pero lo siento con la fe de mi corazón y lo creo con todo mi corazón. Yo he abrazado esa fe. He predicado a ese Cristo crucificado. He visto muchas personas viniendo al conocimiento de Dios, habiendo creído igual que yo, que el Cristo viviente es aquel que murió en la cruz, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Esa es la base de nuestro evangelio, hermanos. Esa es la base de nuestra fe. No venimos a hablar locuras, no venimos a decir locuras. No estamos aquí dudando. Y si fuese así, que Dios nos ayude a salir de esas dudas. Porque necesitamos tener convicción para que cuando usted le canta al Cristo crucificado, usted crea que ese Cristo viviente le está oyendo, que está presente y está recibiendo la adoración de esta iglesia preciosa reunida hoy aquí en este lugar. Pablo dice entonces en el verso número 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Cómo es posible que algunos puedan decir, dice Pablo entonces, que no hay resurrección de muertos? A la predicación del evangelio los corintios habían creído y habían aceptado sinceramente todo el mensaje escuchado, incluyendo obviamente la resurrección de Jesucristo. De lo contrario, no habrían creído. Pero entonces, ¿cómo era posible que estos creyentes estuvieran negando la resurrección como un hecho real? Lamentablemente las filosofías antiguas habían hecho mella en la vida de muchos creyentes corintios
y tristemente habían cedido a la confusión en su corazón, y el resultado era una lamentable actitud con respecto a este aspecto de la resurrección. Aquella antigua creencia en Grecia aún persistía del todo, y ellos habían permitido, por descuido personal, que estas ideas se metieran en su mente y en su corazón, arrastrando a muchos en la iglesia y poniendo en tela de duda entonces acerca de la resurrección, y la resurrección también de nuestro Señor Jesucristo. No solo se trataba de no creer que yo un día voy a resucitar, sino poner en tela de duda también la resurrección del Señor. Como comentamos hace 8 días, no se vale que el creyente diga: es que pastor, yo no sé si de verdad esto es cierto. A menos que usted sea un nuevo creyente, podrá dudar porque necesita aprender. Pero nosotros los creyentes de muchos años no podemos vivir con miedo y con dudas acerca de la eternidad. Hay muchos cristianos que tienen miedo de morirse. Yo le decía hace 8 días, si usted me dice a mí: pastor, ¿usted se quiere morir ya? No, hermano, claro que no me quiero morir. Me gusta vivir. No estoy aferrado a la vida, pero me gusta vivir. Pero el día que me diga el Señor: te vas, ya tengo mis maletas hechas. Ya estoy preparado. Pablo vivía con sus maletas hechas para irse con el Señor todos los días, y a donde iba Pablo llevaba sus maletas. Si en el camino lo apedreaban, si en el camino lo mataban, si alguna situación se presentaba en algún lugar donde él predicaba y ahí se moría, Pablo decía: ya estoy listo, estoy preparado. ¿Miedo de qué tendríamos que tener a morirnos? Dudas acerca de la eternidad, habría que platicar. Pero el creyente verdadero está seguro en el Señor, firme en Él. Podrá tener otras dudas, pero no acerca de la eternidad, acerca de su salvación eterna, acerca de si va a resucitar. Porque poner en tela de dudas mi resurrección sería poner en tela de duda que el Señor resucitó. La base de mi resurrección es la resurrección del Señor Jesucristo. El verso 13 dice Pablo entonces: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Una cosa trae la otra. Como consecuencia lógica, si lo que los corintios decían era cierto y tenían razón, entonces la resurrección de sí misma era imposible. Entonces, obviamente, la resurrección de Cristo tampoco era posible. Y si Cristo dice no resucitó, entonces Él no era el Mesías, no es el Mesías. Y si no es el Mesías prometido al mundo, tampoco es Dios. Y si Él no es Dios, Dios no existe. Y si Dios no existe, hermanos, ¿qué hacemos con esto en las manos? ¿Qué hacemos en este lugar hoy? Como le digo, poner en tela de duda una cosa trae una serie de efectos que a la luz de la fe que vivimos, hermanos, son inaceptables. Y no podemos decirle así es. No, no es así. Pero los corintios habían puesto en tela de duda la resurrección. Entonces, si no hay resurrección, todo esto se da. La Biblia no tiene ningún valor. ¿Qué hacemos leyéndola? ¿Qué hacemos trayendo este libro tan pesado en nuestras manos, no? Se vuelve uno más en nuestro librero. Todo esto no es tan sencillo, hermanos. Es decir, negar la resurrección o no creer en ella o tener problemas para creer que sea real no es tan sencillo por todas las implicaciones que traería. Arrancar del corazón del Evangelio lo que es el fundamento hacía también a su vez la nulidad y la vacuidad de este mensaje que aquellos corintios habían abrazado. La negación o la aceptación de esta verdad fundamental cambiaría radicalmente la fe y o la vida de cualquiera. Y eso es lo que Pablo va a declarar en los versos que siguen. Por eso el que dice, Dios no existe, pues sí, no le interesa nada de que tenga que ver con Dios. ¿Para qué? Si Dios no existe, todo lo que tenga que ver en el aspecto espiritual religioso no tiene sentido. Entonces, Pablo dice, verso 14, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también
vuestra fe. Pablo deja en este verso 14 claro dos cosas que son resultado de negar o no creer en la resurrección de los muertos. Número uno, que si la resurrección de Cristo no es cierta, entonces la predicación del Evangelio es algo sin sentido, una tontería y una pérdida absurda de tiempo. Porque el Evangelio que se ha predicado desde entonces y que tiene como centro precisamente la resurrección de Jesucristo como la médula del mensaje evangélico, hermanos, es algo sin valor. Si no hay resurrección, entonces todo esto no sirve. Aquellos 11 hombres que estaban allí asustados, escondidos y acobardados, y usted lo puede ver en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos presentan a 11 hombres llenos de miedo. Acababan de decirle al Señor allá en el aposento alto, mientras celebraban la Pascua, cuando el Señor les dijo: uno de ustedes me va a entregar. Todos dijeron: yo no, Señor, yo no. Y Pedro encabezó a los 11 porque ya Judas se había ido, diciendo: Señor, aunque me sea necesario morir, allí voy a estar. ¿Recuerda? ¿Y qué le dijo el Señor a Pedro? Pedro, esta noche, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y Pedro le volvió a decir: no, Señor, aunque me sea necesario morir contigo, lo voy a hacer. Horas después, Pedro estaba maldiciendo y diciendo: yo no conozco a ese hombre. Esos 11 hombres acobardados, escondidos, no querían salir del agujero donde se habían metido porque estaban temerosos de ser tomados presos como su maestro y muertos como él. ¿Ha tenido miedo alguna vez usted? Yo sí. Yo he tenido miedo de ciertas cosas. Y cuando uno se llena de miedo, hermano, se vuelve uno inútil. Así estaban esos hombres, 11 hombres, encerrados, asustados, sin hacer ruido, porque cualquier ruido los prendía, porque creían que eran sus enemigos para llevárselos y matarlos. Ellos no querían morirse. Ellos habían visto cómo mataron a su maestro, ellos no querían pasar por lo mismo. Ellos vieron a su maestro siendo maltratado, lo vieron cuando salió de la casa del sumo sacerdote, pasado toda la noche ahí, todo hinchado ya de la golpiza que había recibido. Lo vieron cuando lo llevaron al pretorio, y allá en la fortaleza romana lo latigaron y salió todo ensangrentado, irreconocible ya, cargando una cruz para ser crucificado. Lo vieron. Lo vieron, tal vez de lejos, cuando los soldados lo acostaron en el madero y lo clavaron. Y vieron cómo alzaban la cruz y dejaban caer con todo el peso de ese madero en el agujero donde iba a estar puesto esa cruz, y el cuerpo del Señor clavado, siendo sacudido ahí por la fuerza y la violencia del madero cayendo en el agujero. Y vieron todas las cosas que sucedieron ahí y sabían que él había muerto. ¿Cómo era posible entonces, hermanos, que estos 11 miedosos, acobardados, de un momento a otro salieran convencidos, con un cambio de actitud radical, hermanos, convencidos a predicar que este que había estado allá muerto, ahora estaba ¿qué? Vivo? ¿Cómo era posible que estos 11 miedosos salieran dispuestos a lo que fuera para predicar al Cristo crucificado, si eso era una mentira? ¿Cómo? Eso no lo pueden explicar. No lo pueden explicar. 2 de ellos incluso ya iban de camino, recuerda, Juan 19. Iban de regreso, no eran de los 11, pero 2 de los seguidores del Señor iban y el Señor se les pegó en el camino. Y llegaron hasta allá y en el camino les fue hablando. Llegaron y cuando Él partió el pan lo reconocieron y se regresaron en la misma hora a decirles: hemos visto al Señor. Hemos visto al Señor. Hubo un cambio de actitud. Convencidos hasta los tuétanos de que su Señor había estado muerto, pero ahora estaba vivo. ¿Cómo era posible un cambio de actitud como para salir y predicar, anunciar valientemente que su Señor vivía, que la resurrección era real? Es que no puede haber un cambio de actitud, hermanos, sin una fe verdadera, sin un convencimiento real desde adentro del corazón. Sin embargo,
Y por sobre todo esto, si los que niegan la resurrección del Señor tienen razón, entonces todo cuanto hemos dicho, hermanos, hasta aquí no tiene sentido. Yo tengo 30 y tantos años de servir al Señor. Pérdida de tiempo. Me hubiera dedicado a otra cosa. ¿No le parece? ¿Qué hace usted aquí conmigo? La predicación del Evangelio de Jesucristo crucificado y resucitado estaría de más. ¿Cuál gran comisión? Ya no tiene ningún valor ni trascendencia frente a un mundo que, al igual que nosotros, hermanos, al morir habrá acabado todo. Y el otro resultado de negar la resurrección es, número 2, que nuestra fe es vana. Eso dice Pablo acá. Nuestra fe es vana. Que para que los que decimos ser cristianos no tienen ningún valor, no sirve. Es una rotunda y absoluta mentira. Entonces, ¿qué hacemos aquí perdiendo el tiempo, cantando, estudiando la Biblia, oyendo cada domingo un sermón que tampoco sirve? ¿Verdad? Como ustedes pueden notar, negar la resurrección es algo fundamental para el aquí y el después, tanto como el creer en la resurrección de los muertos. Bueno, hay muchas personas hoy para las que este asunto relacionado con la resurrección es solo un mito, un invento, un cuento que algunos se inventó, y para quienes por lo mismo no hay esperanza, no hay tranquilidad. Solo hay desesperación e intranquilidad frente a la muerte y después de la muerte, porque creen que no hay vida después de esta vida. Por lo tanto, entonces están concentrados en vivir la vida hoy. Todo lo que puedan lo viven cada día mientras se puede y se sumergen en los placeres que se les presentan, en las diversiones que estén a su mano y toda clase de desenfreno, porque la vida se va a terminar en cualquier momento y no hay tiempo para no aprovechar lo que venga. Lo que te venga a la mano, hazlo, porque cuando la vida se acabe, se acabó todo. Así vive mucha gente sin Dios. Y ¿sabe qué es lo peor? Que muchos cristianos también viven así, sin esperanza en la eternidad. Creen que la vida hay que disfrutarla ahora. Si no la disfrutas ahora, hermano, eres un tonto. Eres un tonto. Bueno, eso es lo que algunos dicen. Pienso también que en muchas iglesias hay cristianos que no solo luchan por creer en la esperanza de la resurrección, viven intranquilos y hasta temerosos de morir porque, aunque han creído de todo corazón en Cristo, les parece increíble que después de esta vida haya otra y que la muerte no es el fin de todo, porque también ellos van a resucitar un día. Pero a muchos les está costando trabajo creerlo. Y este es un gran problema en muchas iglesias, porque hay muchas personas intranquilas acerca de la eternidad. Y si usted es uno de ellos, yo no digo estas cosas, sino el Señor dice esto en su palabra. Juan 10, 17 y 18 nos recuerda: por esto dice el Señor, me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder, dijo el Señor, para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Primera Tesalonicenses 4, 13 a 16 nos recuerda lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos, dice, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y luego dice: y los que durmieron en Cristo resucitarán primero. A mí me alegra esto, hermano. Yo quisiera estar vivo cuando mi Señor regrese. ¿A usted no? Yo creo que sí. Yo quisiera estar vivo porque quisiera experimentar ese proceso de transformación, como dice el Señor, que mi cuerpo sea levantado del suelo y en ese instante experimente esa transformación de esto mortal por algo inmortal, de esto imperfecto por lo que será perfecto.
de la liberación eterna ya del pecado de mi vida. Yo quisiera vivirlo en vida, pero si no es así, ¿qué importa? El Señor me da la promesa de que Él vendrá y me va a resucitar. Y me va a hacer a mí, tanto como a usted, el cumplimiento de sus promesas. ¿Le alegra o no le alegra? Mateo 11, 25 y 26, qué preciosas palabras estas. Ahí le dijo Jesús, yo soy la resurrección. Juan, 11, 25 y 26, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y Jesús pregunta ahí a esta mujer, ¿tú lo crees? ¿Tú lo crees? Juan 6, 39 y 40 dice el Señor, esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo, dice el Señor, le resucitaré en el día postrero. Apocalipsis 1, 17 y 18 dice el Señor, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El que vivo y estuve muerto. Dígame, hermano, que ha creído en el Evangelio de Jesús. ¿No es verdad entonces que son más las razones que tenemos para creer en la resurrección que las excusas o motivos para no aceptarla? Vivimos en tiempos cuando muchos que están en las iglesias evangélicas no tienen ninguna seguridad, hermanos, de su futuro en Cristo. Van al templo, cantan, leen su Biblia, pero luchan para aceptar como un hecho real su propia resurrección. Están más dispuestos a creer en la llorona que a creer en la resurrección del Señor. Y este asunto acerca de la resurrección es solo una de tantas dudas que muchos cristianos tienen en su corazón. Muchos van por la vida cristiana sin seguridad de su salvación. ¿Y qué si peco? ¿Me voy a ir al infierno? ¿Ya creíste en el Señor? El Señor no hace nula su promesa. Si yo le digo algo a usted, asegúrese de que puede ser que no le cumpla. Pastor, ¿usted es mentiroso? No, solo soy otro ser humano como usted. Hermano, lo voy a ir a ver tal día, tal hora. No llegó el pastor, es mentiroso. No, es otro ser humano. Tal vez se quebró un piecito y usted dice que es mentiroso. No puedo ir cojeando pues, con la patita ahí tronada, ¿no? Pues sí, quise ir, pero no pude. Por eso el Señor advierte, dice, si a Dios le haces promesas, no dude, no tardes en cumplirle. Porque cuando Dios nos hace una promesa, la cumple. Dijo el Señor, aunque el cielo y la tierra pasen, mi palabra nunca pasará. Entonces, hermanos, debemos confiar en el Señor. Muchos van por la vida dudando de su salvación. Muchos otros van con la carga de pecados que creen que Dios no les ha podido perdonar porque son tan terribles los pecados que cometí que este no me lo pudo perdonar Dios. No, ¿cómo? Hermano, así van muchos cristianos por la vida creyendo que Dios esos pecados no se los perdonó. Fueron tan perdidos y tan terribles sus pecados que Dios no me los pudo haber perdonado. Así van, haciendo nulo el poder de Dios. ¿Cree usted que hay pecado que Dios no pueda perdonar? No, hermano, no. Dios todo lo ha perdonado, todo. Otros van por el camino de la vida cristiana creyéndose demasiado inmerecedores del amor de Dios y no pueden vivir gozosos. El hecho de ser hijos de Dios, se sienten miserables y todo el tiempo están llorando, ay Señor, es que yo soy tan perverso, yo soy tan malo. Sí, eso fuiste, eso fuimos. Usted vio a Pablo diciendo aquí lo mismo, ¿no? Al último, como un abortivo se me apareció a mí, al último de todos. Yo que fui perseguidor, asesino. ¿Usted ha matado a alguien alguna vez? Yo lo único que mato son moscas y pollos, ¿verdad, hermano? Nunca he matado a nadie físicamente, aunque acuérdese que el Señor dijo,
Oyeron que fue dicho, no matarás, pero yo os digo, cualquiera que le diga esto a su hermano, también ya lo mató. Es lo mismo. Entonces sí hay muchas cosas que Dios nos ha dicho que debemos evitar para no caer en cierta clase de violaciones a su santidad. Pero, hermano, debemos gozarnos en lo que tenemos. Ya Dios te perdonó, gózate en el perdón de Dios. Que sí, fuiste aquello, hiciste lo otro, sí, pero Dios de ahí me ha sacado y me ha traído a una comunión perfecta con Él. Me gusta lo que dice Jeremías 31:34, que Él nos perdonó y ha olvidado todos nuestros pecados. Como está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y tomó nuestros pecados y los ha echado al fondo del mar. Entonces, hermano, no llores sintiéndote miserable. Gózate en el Señor porque ahora eres hijo de Dios. Y eso nadie lo va a cambiar. Nada ni nadie. Ni mi pecado me va a quitar de esa posición. Nada. Eso hemos estado estudiando en la escuela dominical. Pablo dice, verso 15, y somos hallados falsos testigos porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. La negación de la resurrección no solo hace que nuestra práctica cristiana se vuelva algo vacío y sin sentido, sino que además la proclamación de este evangelio que hemos traído de todo nuestro corazón se vuelve absurdo también. Pablo dice que somos falsos testigos de Dios si no creemos en la resurrección, lo cual sería absolutamente verdadero, porque ¿cuál sería el sentido y la necesidad, hermanos, de ir por todos lados anunciando una mentira? Pues ya ninguna porque no hay resurrección, y la resurrección es el pilar del evangelio. ¿Para qué predicar este evangelio sin el fundamento de la resurrección? Porque no es real. Obviamente que si el fundamento no existe, tampoco el edificio que es el evangelio. ¿Cuáles buenas nuevas? Mintieron los ángeles cuando anunciaron, ¿se acuerda? Allá en los campos de Belén, cuando el Señor nació. Os traemos buenas nuevas de gran gozo. ¿Cuáles buenas nuevas? Mentira. Todo eso no es real. Porque el evangelio es el mensaje de las buenas nuevas del amor de Dios por medio de Jesucristo, pero si no hay resurrección y Cristo tampoco resucitó, entonces todo este edificio cristiano evangélico se viene al suelo. Porque el ápice, hermanos, es la persona divina de Jesucristo habiendo resucitado de la tumba. Si Él no resucitó, entonces todo lo que hemos creído no tiene sentido. Si no hay resurrección, como dicen entonces algunos o muchos, entonces este Cristo divino tampoco tiene ningún valor, porque aquel día cuando murió allá hace más de 2000 años en aquella cruz afuera de Jerusalén, hermanos, puso fin a la vida de un hombre como cualquier otro, lo enterraron y ahí se quedó. ¿Se da cuenta? La resurrección es vital para una cosa o para otra. Y si no resucitó, entonces ahí se quedó, fracasó. Todo esto es una mentira, un engaño, una pérdida de tiempo, y aún nosotros, hermanos, somos falsos testigos de una mentira extraordinaria. Ha arrastrado a millones hasta ahora, pero es una mentira. Es lo que Pablo está diciendo en el verso número 15. Verso 16. Por eso Pablo dice con tanta fuerza en este verso 16 lo siguiente, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. O sea, una cosa lleva a la otra. Si la resurrección no es real, entonces tampoco Cristo ha resucitado. Pero si la resurrección es real, hermanos, también Cristo resucitó. ¿Usted qué cree? Bueno, yo creo con todo mi corazón que Cristo está vivo, que venció a la muerte, salió victorioso de la tumba y, tal como lo anticipó, vive y permanece para siempre. Eso es lo que yo creo. ¿Y usted? De nuevo, Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, dijo el Señor, porque yo pongo mi vida para volverlo a tomar. Nadie me la quita. No lo mataron. Él dio su vida. No lo asesinaron. Él dio su vida. No lo apresaron. Él se dejó apresar. ¿Se acuerda en el huerto que le dijo a Pedro? Guarda tu espada, Pedro. ¿Qué crees, que no me puedo defender solo? ¿Qué crees, que no soy Dios? ¿Qué crees, que mi Padre no me puede mandar más de 12 legiones de ángeles?
aquí ahora mismo? Sí, pero entonces no se cumpliría la escritura. Un solo ángel, dice el libro de los Reyes, mató a 185,000 asirios en una noche. Uno. Y el Señor le dice a Pedro: ¿qué no crees que mi Padre me puede mandar más de 12,000 ángeles? ¿Más de 66,000 ángeles? Un ángel hubiera sido suficiente para barrer a 100 gentes. Pero el Señor le dice: deja eso, porque si no, no se cumple la escritura. Es necesario que se cumpla lo que yo ya les dije. Yo lo dije desde un principio, no les he escondido estas cosas. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los impíos, que sea muerto y resucite. Es necesario. Cuando alguien dice que no hay resurrección, entonces inevitablemente, junto con esta negativa acerca de esta piedra angular, echa por tierra todo el Evangelio. El Evangelio y la resurrección permanecen o caen juntos, hermanos. Como dije un pastor por ahí, el Evangelio es el 50% de nuestra fe y la resurrección es el otro 50%. Que hablamos de porcentajes. O el Evangelio es el 1% y la resurrección el 99%. Como usted lo quiera ver. Pero si una cosa no existe, tampoco la otra. Entonces, Pablo dice: ¿cómo es entonces que dicen que no hay resurrección? Porque si no hay resurrección, entonces todo esto que hacemos, toda esta cuestión, hermanos, es pérdida de tiempo. No tiene ningún sentido. El Evangelio y la resurrección permanecen o caen juntos. Cristo y la resurrección permanecen de pie o caen juntos. Porque si no hay resurrección, hermanos, ¿qué hacemos hoy aquí? Esto no tiene ningún sentido. Como dice Pablo más adelante: comamos, bebamos. ¿A dónde nos vamos hoy, hermanos? Ya perdernos, ¿verdad? Todo lo que de lo que nos hemos abstenido, hermanos, lástima. Lástima. Pero no es así, bendito sea Dios. No es así. La abstención del pecado no ha sido una lástima. No, hermanos. Si Cristo no resucitó porque no hay resurrección de muertos, aquellos que jamás han abierto su boca para hablar del Señor han hecho bien. ¿Verdad? Han hecho bien no predicando un mensaje que no tiene sentido. Han sido sabios, listos. Y nosotros que hemos hablado de Cristo a otras personas hemos sido muy tontos, ridículos, diciendo, predicando y compartiendo un mensaje que no tiene sentido. Pablo dice en el verso 17: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. En el verso 14 Pablo ya lo había dicho, ¿de acuerdo? Ahí lo puede usted ver. Pablo dijo: vuestra fe es vana. Otra vez lo vuelve a decir aquí en este verso 17. De nuevo vuelve a repetir esta verdad, o esta aparente verdad. La resurrección es el eje fundamental de la vida cristiana, hermanos. Y si, como dicen tantos, la resurrección no es real, entonces nuestra fe y toda nuestra práctica cristiana evangélica viene a ser por demás. Tienen razón los que no van al templo, los que no se congregan, porque es pérdida de tiempo, ¿no? Y tienen razón en burlarse de nosotros porque perdemos el tiempo aquí. Pablo agrega algo más: aún estáis, dice Pablo, en vuestros pecados. Es decir, que si el Cristo en quien creemos no resucitó, siendo Él el medio de expiación de nuestros pecados, no resucitó, todo cuanto dijo y cuanto hizo, incluyendo su sacrificio y la muerte en la cruz, no tienen ningún valor, ninguna trascendencia y ningún efecto sobre el pecado. Y Él mismo fue vencido por el pecado. Ninguna trascendencia, ningún efecto sobre el pecado, porque Él mismo fue vencido por el pecado, haciendo inútil su sacrificio y dejándonos en nuestra condición espiritual pecaminosa y perdida eternamente. Podríamos citar las escrituras con relación, hermanos, al pecado, pero tampoco tendrían caso, porque ¿cuál pecado? ¿Cuál pecado? Pero estas palabras de Pablo van más allá aún de solo dejarnos en nuestros pecados. La realidad detrás de la negativa de la resurrección implica que todo lo concerniente a Dios, hermanos, se viene al suelo. Se viene al suelo. Sí, como dicen muchos, no hay resurrección de muertos. Entonces anulan así también, hermanos, juntamente con la resurrección, la existencia de un Dios que aborrece el pecado. La anulan. No hay Dios. Y si no hay Dios, no hay pecado.
Entonces, vivamos como se nos antoje. Hagamos lo que se nos dé la gana, porque no hay condenación tampoco. ¿Qué Dios puede condenar pecado? ¿Cuál pecado y cuál Dios? Es lo que está diciendo Pablo. Concluye Pablo entonces diciendo estas palabras, versos 18 y 19. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, y ahí se acabó. Verso 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, dice, de todos los hombres. Si la resurrección es real, entonces todos los que han creído en Cristo verdaderamente murieron. Es decir, ya no existen y se acabó. ¿De qué les sirvió la fe a todas esas personas que creyeron sinceramente en Él en el pasado? Esa lista de Hebreos 11, recuerda, hemos estudiado Hebreos, hemos visto esa lista de personas ahí. ¿De qué les sirvió todo eso? Si la resurrección de los muertos no es un hecho real, entonces no tenemos ninguna esperanza. Nada que pueda alentarnos para esta vida ni para nada. Cuando el fundamento es quitado, entonces también se quita, se destruye toda esperanza. ¿Y qué queda? No queda nada. Para nosotros no queda nada. Solo un terrible vacío que absolutamente nada podrá llenar. Podremos esforzarnos, hacer lo que sea, vivir como se nos antoje para querer llenar ese vacío que todo ser humano tiene en su corazón, porque lo intenta y no lo va a lograr. Por eso muchos se suicidan, muchos ven la vida asqueada y una vida desgraciada y prefieren darse un balazo, tirarse al metro, colgarse del palo mayor o hacer cualquier otra cosa para terminar con una miserable vida, porque no tiene sentido. Y tienen razón. Tienen razón. Si la resurrección no es real, tienen razón. Nosotros como cristianos estamos seguros de nuestra esperanza eterna, porque creemos de todo corazón que nuestro Señor resucitó, que sí murió, que fue sepultado como la Biblia dice, que tal como Él lo anticipó, venció la muerte y salió victorioso de la tumba al tercer día. Por tanto, nuestra esperanza, hermanos, la esperanza suya y mi esperanza como hijos de Dios, está segura, y que toda nuestra práctica cristiana tenga sentido, lo da ese sentido, la certeza que tiene la palabra de Dios, y lo creemos con todo nuestro corazón, que Cristo vive, que lo que la Biblia dice cuando habla del Cristo crucificado no es un cuento, es la verdad, y nosotros lo hemos aceptado por fe. Esa fe nos lleva a creer, por tanto, con todo nuestro corazón, que esta práctica cristiana de estar aquí, de hacer lo que hacemos todos los días desde que nos vamos hasta que regresamos la siguiente semana, hermanos, es la realidad de gente convencida que vive por fe. Por eso la Biblia dice, Hebreos 11, que todo aquel que viene al Señor debe creer que Él existe y que además Él lo puede premiar, galardonar por ello. ¿Qué mayor premio y galardón nos ha dado Dios que la seguridad eterna? Así es que, hermano, nosotros tenemos la firme convicción de que Cristo vive y que lo que hacemos no es pérdida de tiempo, que cuando nos muramos el Señor nos va a estar esperando allá y nos va a decir: bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Y que la palabra de Dios se cumplirá. Juan 14, Él nos dijo: yo me tengo que ir. Ellos se pusieron tristes, los discípulos, ¿se acuerdan? Les dijo que los tenía que dejar. Juan 13. Y para alentarlos el Señor les dijo: me tengo que ir, pero voy a volver. Y cuando vuelva, me los voy a llevar. Voy a prepararles un lugar para que donde yo estoy, ustedes estén. Hermano, a mí me alienta. Tal vez en esta vida no tenga ni en qué caerme muerto, hermanos. Tal vez la única tierrita que tenga es la que traigo entre las uñas, ¿no? Pero ahí en el cielo me espera un hogar eterno, en la casa del Padre Celestial. Una casa no hecha de manos, construida por el mejor arquitecto de todos, por el mejor ingeniero de todos, por el mejor albañil de todos, el Cristo viviente. Ese Cristo, hermano, es el que a diario nos alienta a caminar con Él, a decirnos: ya caminé ese camino, hijo mío. Antes que tú, yo ya lo caminé. No te quejes, que tu corazón esté más dispuesto
agarrarse de mí, a confiar en mí, que a quejarse, a lamentar, a maldecir, porque no estás solo. Y si en eso te llevara la vida, esa vida solo fue temporal, porque la verdadera vida apenas ha comenzado. Apenas. Por tanto, hermanos, nuestra esperanza está segura y esta práctica que hacemos todos los días realmente tiene sentido porque descansan por completo en que nuestro precursor resucitado un día, si es que llega al final nuestra existencia física, nos llamará un día por nuestro nombre y entonces nos levantará de la tumba para que estemos con Él para toda la eternidad. De esto va a tratar el párrafo que sigue. Pablo dice entonces en el verso 20, y con eso comenzaremos a la siguiente ocasión. Pablo dice entonces, mas ahora Cristo ha resucitado. Primicias de los que durmieron es hecho. Esa es su verdad, hermano. Es mi verdad. Esta es la verdad de esta iglesia cristiana. Vamos a orar. Padre amado, gracias, porque sí tenemos que saber que negar la resurrección sería terrible. Tenemos que saberlo, es lo que Pablo le dijo a los hermanos corintios cuando les escribió esta carta. Si ustedes dicen que no hay resurrección, entonces todo lo que ustedes han creído se viene al suelo. Pero sí hay resurrección, porque el Cristo sobre el que esta iglesia está fundamentada es el Cristo vivo, que murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, pero que resucitó de la tumba fría y venció a la muerte conforme a las Escrituras, y que ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, alentándonos todos los días, diciéndonos por medio de la presencia de su Espíritu bendito que mora en nuestro corazón que no estamos solos, y que no habrá momento en la vida, por terrible que este sea, Señor, que estemos abandonados, porque jamás eso ha pasado desde el día en que te conocimos y jamás pasará hasta el día último de nuestra muerte física, porque somos uno, tú y yo, como dijiste en Juan 17, cuando oraste por tu iglesia, para que ellos sean uno en nosotros. Señor, gracias por esta verdad, que podamos vivir cada día, Señor, en medio de las circunstancias adversas de la vida, con la plena seguridad de que la verdad que abrazamos, Señor, va a ser menos complicada las crisis que vivamos todos los días. Y que el gozo resultante, Señor, de la seguridad eterna inunde nuestra vida siempre. Te lo pedimos, amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén.